Hola, en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del capítulo 4 de Juan. Y antes de empezar en materia, voy a hacer una observación. Cuando estemos explicando los versículos 21 y 22 en cuanto al lugar donde se debe de adorar a Dios, va a haber una cita en donde dice Génesis 1, versículos 6 y 7. Lo correcto es Génesis 12, versículos 6 y 7. Así que vamos entonces a seguir estudiando esta entrevista que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y aquí en esta parte de este capítulo es donde vemos cómo Jesús toca el corazón de esta mujer, porque él conoce los corazones. Y vamos a terminar viendo cómo esta mujer es impactada por ese encuentro con Jesús, que incluso se vuelve una testigo inmediata de este hecho. Bueno, vamos en materia y estudiemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 30. Así que el día de hoy vamos a proseguir con el capítulo 4 y vamos a iniciar del versículo 10 y tenemos la meta, la intención de llegar hasta el versículo 30. O sea que es comparado con la semana pasada vimos 9 versículos, ahora pues queremos ver casi 20, 21. En el estudio anterior, decíamos hace un momento, Jesús viajaba con sus discípulos de Judea a Galilea y el texto indica que le era necesario, o como dice otra versión, tenía que pasar por Samaria. A medio camino llegan a una ciudad que se llamaba, se llamaba porque ya no existe, Sicar. Y Jesús se queda en las afueras de la ciudad, cansado, con sed, sentado a la par de un pozo. Mencionamos en el estudio anterior que los samaritanos era una comunidad híbrida o mestiza, que era el resultado de la mezcla de judíos que estaban en el reino del norte con extranjeros que fueron llevados a su territorio por los asirios. Para tener claro, Asiria conquistó el reino del norte, o sea, Israel, saca a todas las personas de las ciudades, a la gente urbana, los nobles y trabajadores de ciudad, y usualmente lo que hacían era dejar a los pobres y a los trabajadores del campo. Estos judíos son los que quedan y son los que se paran combinando con gente de otros países o reinos que habían sido conquistados por Asiria y los movieron hacia el territorio de Israel. Bueno, pues para ese entonces, dice alguno de los comentaristas, ya habían dejado de adorar ídolos, porque durante algún tiempo lo hicieron, y ahora adoraban a Jehová a su manera. Solo aceptaban como escritura el Pentateuco y su lugar de adoración era en el monte Gerizim, que quedaba ahí cerca de donde estaba la ciudad a donde pasó Jesús. Así que en lo que Jesús espera que regresen los discípulos de comprar comida en Sicar, siendo más o menos el mediodía, Jesús, como dije, está sentado ahí cerca del pozo y llega una mujer sola, de origen samaritano, por supuesto, que era de la aldea, llega a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Y habíamos explicado que el mediodía no era la hora más común para ir a sacar agua porque era un calor enorme. La mayoría iban en grupo de mujeres que eran las que hacían esta tarea, pero iban al atardecer cuando hay una temperatura más adecuada. Por otro lado, mencionamos que este pozo donde está Jesús y se encuentra con esta mujer era un pozo que quedaba como a 7 cuadras o 10 cuadras del pueblo, y habían algunos pozos más cerca. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿por qué llega sola cuando normalmente iban varias? ¿Por qué llega al mediodía? ¿Por qué se fue hasta el pozo más lejano? Bueno, el día de hoy vamos a ver la respuesta por la situación particular de esta mujer. El versículo 9, con el que terminamos la semana pasada, entonces la mujer samaritana le dijo, después de que Jesús le pide de beber, le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Mencionamos, número uno, que un judío que fuera maestro, un rabí como lo era Jesús, normalmente no iba a hablar con una mujer.
a menos de que estuviera el marido presente. O sea, los rabís no hablaban con las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto era extraño. Además, si no se llevaban judíos y samaritanos, menos con una mujer. Y ella pone esa, como quien dice, esa excusa de por qué me estás pidiendo agua. Pero Jesús le contesta, es condescendiente, no se pone molesto y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. En el versículo donde Jesús le pide, le dice, dame de beber. Pero ahora le está diciendo, mira, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está hablando? ¿Quién te está pidiendo bebida? Tú a él le hubieras pedido y él te había dado agua, te habría dado agua viva. Ahora, dice, si conocieras el don de Dios, esa palabra traducida como don de Dios viene de un término que es dorea. Este término dorea quiere decir un regalo otorgado libremente. Es decir, que es un regalo que no se da porque la gente que lo va a recibir lo merece o porque tiene derecho a él. Amplía esta definición. Dice que dorea expresa una clase particular de regalo que enfatiza el deseo benéfico del dador. O sea que cuando dice el don de Dios, es un regalo que la persona no merece, no se lo ha ganado, y es un regalo que es porque Dios quiere darlo. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Cuando le dice, si conocieras el don de Dios, así lo dice la Reina Valera 2015, la nueva versión internacional dice, si supieras lo que Dios puede dar, y la nueva traducción viviente lo pone más fácil, dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ese es el sentido ahí para la mujer. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, si tu percepción de Dios fuera adecuada, o sea, la mujer no tenía una percepción adecuada de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este regalo de Dios? Pues el regalo de Dios es el agua viva que le ofrece Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Se refiere a la vida eterna. Al igual que cuando habló con Nicodemo, que le dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y lo que le estaba hablando ahí en el contexto era vida eterna. Ahora aquí utiliza otra figura, agua viva, ¿verdad? Ahora, hablar de esto es algo nuevo que se presenta hasta este momento. No, en el Antiguo Testamento la figura de agua viva ya se había presentado. Vamos a ver algunos pasajes. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, y lean eso y lo puse en otro color, que soy, eso lo dice Dios, que soy fuente de aguas vivas. Y han cavado para sí cisternas como un depósito subterráneo, ¿verdad? Cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 17:13 dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Lo que estamos diciendo aquí es que el concepto de agua viva no es nuevo en este momento, ya estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, si ustedes se recordarán, los samaritanos no aceptaban como escrituras los 39 libros del Antiguo Testamento, sino aceptaban solo el Pentateuco, los primeros 5. Así que estos pasajes que yo les leí no eran del conocimiento de un samaritano, mucho menos de esta dama, ¿verdad? Ahora, el agua también es símbolo de limpieza espiritual, ya que la persona, cualquier ser humano, necesita ser limpiado de sus pecados para obtener el beneficio de la vida eterna. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Y lo que viene a continuación, muchos de ustedes ya lo han visto, porque es el pasaje donde dice Ezequiel de parte de Dios
les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Por eso decimos que el agua viva que le ofrece Jesús, estamos hablando de vida eterna. Con este pasaje de Ezequiel estamos hablando, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo en la regeneración del individuo, que implica la limpieza espiritual que mencionamos. Ahora una pregunta que es para la sociedad moderna y para nosotros mismos. ¿En dónde busca saciar su sed las personas de hoy en día? Porque todo el mundo vive sed, vive necesidad. Y eso hace que la vida de cada persona ande en búsqueda de llenar esa sed. Algunos quieren llenar su sed con logros académicos, otros quieren lograrlo obteniendo poder, otros quieren dinero, posesiones, cuánta cosa usted se les puede imaginar, ¿verdad? Entonces nosotros mismos tenemos que ser cuidadosos, que habiendo conocido a Cristo, de pronto no nos desviemos queriendo llenar la necesidad de nuestra vida con algo ajeno a lo que ya el Señor nos ha dado. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, pues no tienes con qué sacar el agua del pozo, y además este pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ahora, si se fijan, la mujer está hablando ya del término agua viva, pero la verdad es que ella no entiende todavía de qué está hablando Jesús. Aunque repite el término agua viva, no tiene noción de qué le está hablando. Ahora, no nos extrañemos, Nicodemo, siendo un religioso altamente preparado, no lograba captar el contenido de la enseñanza espiritual del Señor Jesús, como lo vimos en el capítulo 3. Bueno, igual le pasa a la gente de hoy en día. Uno les comparte el evangelio y hay gente que no logra atinar de que uno les está hablando. Entonces estamos viendo que ya el mismo Jesús tuvo esas entrevistas y la gente no captaba. Bueno, captarán después. Viene la mujer y entonces donde Jesús le ofrece esta agua viva, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Ustedes se recordarán que ese territorio, esa zona, Jacob, cuando después de haberse entrevistado con su hermano Esaú, llegó a este territorio y compró ese campo, dice ahí, lo compró. Y se considera que posteriormente, o sea, o ya había un pozo o posteriormente él con sus trabajadores lo cavaron, ¿verdad? Entonces, por eso dice esta mujer, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poco para desglosar esto. Por ejemplo, le está diciendo, tú, un judío común y corriente, ¿crees que eres mayor que Jacob, nuestro padre? Algo así le está diciendo la mujer. ¿Es que acaso el agua que me ofreces es mejor que la que nos dejó Jacob? Y además le está dando a entender esto. Y por cierto, somos descendientes de Jacob. Recuérdense de esa enemistad que había, ¿verdad? Y básicamente eran los judíos de Judea, los que eran judíos que miraban de menos a los samaritanos. Así que ellos tenían que ver cómo se agregaban valor, ¿verdad? Entonces dicen, somos descendientes de Jacob. Los samaritanos trazaban o hacían su genealogía hasta Jacob por medio de Efraín y Manasés. Efraín y Manasés fueron los hijos de José, ¿verdad? Y fue a José y a sus hijos a quienes Jacob le dio este territorio, fundamentalmente a Manasés. El versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua, el agua de ese pozo, volverá a tener sed. Muy pozo de Jacob podrá ser, pero el agua de este pozo no sacia la sed de manera permanente. Versículo 14. Pero cualquiera que bebe el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta este momento la mujer no lograba entender, ¿verdad? Porque Jesús le pide agua, agua física, y Jesús le dice, mira, si supieras con quién estás hablando, te podría dar agua viva y él te la daría. Entonces la mujer sigue pensando en agua literal, por eso le dice, si no tienes con qué sacarla, y está esa discusión. Entonces ya aquí Jesús ya le aclara, no estoy hablando del agua física, estoy hablando de un agua diferente. Por eso es que le dice que esta agua que él dará es una fuente de agua que salta para vida eterna. Por cierto, hablando de esta sed, me vino a la mente un pensamiento de un filósofo, y creo que era físico francés, que tenía una frase que podría haberse derivado de este asunto de la necesidad del ser humano, de la sed que tiene. Y esto solo es un recordatorio por si le sirve para compartir el evangelio. Blas Pascal dijo esto: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Entonces aquí estamos hablando de una sed, de una necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? La mayor necesidad del ser humano es la salvación, porque el ser humano está condenado, vimos en Juan 3, y lo que les toca a los que están condenados es eternamente separados de Dios. Esa es la sed de la que está hablando Jesús, y esa agua viva es la salvación que provee Dios. Bueno, ahora Jesús aclara que no está hablando de agua física, sino de algo mucho más grande. Y siendo algo mucho más grande como es la salvación, por lo tanto, Jesucristo, por supuesto, es mayor que Jacob. Más adelante en el Evangelio, Jesús amplía el significado de agua viva. ¿Y dónde lo podemos ver? En Juan 7, 37 al 39. Dice lo siguiente: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Y continúa el pasaje. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Esto se cumple en Hechos 1:8, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Ahora, al inicio de este estudio, antes de que empezáramos en el estudio, me preguntaban acerca de un muchacho con el que estuve platicando al final del servicio del día domingo. Él me contó que andaba buscando una iglesia, que llegaba a la iglesia, y bueno, y ahí estábamos en eso. Me pareció como que tenía algún conocimiento de lo que era una iglesia y todo, ¿verdad? Me contaba aquí Erika que los papás al parecer eran creyentes, ¿verdad? Bueno, el punto es que en un momento le dije, mira, le dije, porque ¿para qué iba a hablar con él? Además estamos en el mes de misiones, ¿verdad? Yo dije, pues, le tengo que compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces le saqué algunos pasajes y en su momento le dije, mira, ya le entregaste tu vida a Cristo, ya creíste en él como Señor y Salvador. Y le hice varias, entonces así tanto como así, no, me dijo, ¿verdad? Y entonces de una vez lo invité a que le entregara su vida al Señor. Por supuesto, eso solo el Señor sabe la genuinidad de su decisión. Pero lo que quiero anotar acá es que esa es la necesidad de todo ser humano. Este patojo, él, si Cristo no está en su vida, está en un estado permanente de sed, tiene necesidad de Dios, lo reconozcan o no lo reconozcan. En el caso de la mujer samaritana, vean en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga más a sacarla. Ella todavía está pensando en lo físico, ¿verdad? Porque dice, agua viva, que ya no voy a tener sed, ya no voy a tener que caminar 7 cuadras ni hacer todas las vericuetos que hago para ir a traer agua. Dame de esa agua, que quiero tenerla, ¿verdad? Bueno,
Notemos un proceso. Hasta acá. Nicodemo, él fue a buscar a Jesús. Él llegó y empezó el diálogo, ¿verdad? Él tenía esa inquietud. Bueno, en este caso esta mujer no andaba buscando a Jesús. Ella llegó a traer agua y se lo encontró ahí sentado. En este caso, el que tomó la iniciativa fue Jesús de entrar en ese diálogo con ella. Y a través del diálogo le va haciendo ver que hay una necesidad que esta mujer tiene. Creo que lo más común que nos va a tocar a nosotros no es tanto que nos busque Nicodemo a nosotros, sino que nosotros vamos a tener que buscar a las personas para llevarles, como dijo el predicador del día domingo, para hacer luz y sal, para ir a ellos y anunciarles el evangelio. Esta mujer sigue pensando en el agua física y la oferta del Señor se veía atractiva. Ya no tendría sed y no tendría que hacer el largo viaje para ir a sacarla. Sin embargo, para recibir lo que Jesús ofrece, se requiere, por un lado, reconocimiento de la realidad espiritual de la persona. ¿Cómo estoy? Todo ser humano tiene que reconocer que tiene necesidad de Dios. Y por el otro lado, hay un reconocimiento de quién es Cristo. Porque por un lado, si yo no reconozco que tengo necesidad espiritual y no reconozco que Cristo es la solución, que es el Salvador, pues ahí nos quedamos en un pantano. Así que viene Jesús y ya toca fibras sensibles, ¿verdad? Muy bien, le dice que eres el agua viva que te estoy ofreciendo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, le dice, ¿verdad? Y viene Jesús y obviamente se recuerdan que vimos que Jesús conocía el corazón de los seres humanos. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, o sea, que respuesta certera. Es lo correcto cuando me dices que no tengo marido. Exacto, así es, le dice. Aquí Jesús apunta a la necesidad real de la mujer, su pecado. Y es con lo que va a venir el siguiente versículo, el 18. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Por eso es que has dicho la verdad. Cuando le dijo, no tengo marido, exacto, tienes razón. 5 has tenido y con el que estás ahora, ese no es tu marido. Jesús le hace ver su vida de fracaso matrimonial y su estado de adulterio, fornicación actual. Alguno podría decir, bueno, pero no sean mal pensados, de repente fue que enviudó. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que una mujer quede viuda 5 veces, verdad? Eso es poco probable. Decía un comentarista por ahí, un hombre que se acerca y se entera que esta mujer ya se le han muerto 3 maridos, el cuarto ya lo piensa 2 veces, ya le dice, mira, mejor no me hagas mi desayuno porque, ¿ah? Entonces, lo más probable es que había sido esos divorcios como los que autorizó Moisés, ¿verdad? La carta de divorcio que daban, ¿verdad? Y la mujer algún tipo de inestabilidad tenía y ahora ya ni siquiera se había casado, solo se juntó. Eso en esa sociedad no era bien visto. Ahora entendemos por qué vino al mediodía, por qué vino sola, porque lo más probable es que ahí en Sicar la tenían controlada, ¿verdad? Entonces la tenían, como dirían hoy día, posiblemente le hacían bullying, ¿verdad? Ella no se sentía bien porque obviamente era una mujer señalada. Sin embargo, para el Señor Jesucristo, esta mujer, por su amor, me explico, la misericordia del Señor, tomó un camino que normalmente no hubieran tomado los judíos porque él tenía que pasar a esa ciudad a hablar con esta mujer, ¿verdad? Versículo 19-20. Ante esto que le dice Jesús, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, la mujer le dice, Señor, veo que eres profeta. Por cierto, nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar.
Los comentaristas dicen esto. Algunos piensan que con esta respuesta la mujer está desviando la atención de su situación personal. Otros opinan que genuinamente está inquiriendo en el asunto de la adoración. Yo cada vez que he leído el pasaje más siento la primera opción, ¿verdad? Que ante ese dardo que le desvía el Señor Jesús, viene a ver cómo se hace el quite. En ocasiones, para nuestro contexto actual, la gente que evangelizamos reacciona de la misma manera. A veces toman evasivas, ¿verdad? Nos sacan de tema y nos llevan por otro lado, y a veces hacen interrogantes genuinas. Pero esto que vemos acá nos va a pasar a nosotros cuando compartimos el evangelio. Cuando esta mujer le dice, veo que tú eres profeta, ella no está pensando en los profetas como Jeremías, como Isaías, porque ellos no tenían ese concepto del Antiguo Testamento, sino piensa en un profeta de manera general como uno que sabe cosas. En ese sentido, le dice, eres profeta, con lo que me estás diciendo. En cuanto a la pregunta del lugar de adoración, pues Jesús le da la respuesta. Y si se ve, Jesús no le dice, no me vengas con salidas, te estás haciendo la que no entendés. No, Señor le responde, ¿verdad? Le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, y ahí se refiere como judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Bueno, Jesús empieza su respuesta con la expresión, créeme, porque se dice, créeme, mujer. Es que si la gente no cree en Cristo, no hay manera de iniciar una relación con él. Así que Jesús le dijo, créeme, cree en mí. En cuanto al lugar, este era uno de los asuntos en que había pleito entre judíos y samaritanos. Los samaritanos decían que era en Gerizim y los judíos en Jerusalén. En Deuteronomio 12:5, 16:2 y 26:2 se repite la idea cuando Dios le dice al pueblo o a Moisés, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Entonces, estos pasajes que están en el Pentateuco están hablando de un lugar que Dios escoge. Bueno, los samaritanos, limitados al Pentateuco, se basaban en Génesis 1, del 6 al 7, cuando se nos relata que Abraham llega cerca de Siquem. Siquem es ahí cerca de donde está Jesús y la mujer samaritana, y Dios le dice que a su descendencia daría esa tierra. Y el relato de Génesis dice que Abraham edificó un altar a Jehová. Más adelante, en Deuteronomio 11:29, se menciona que al tomar posesión de la tierra, los judíos que salieron del Éxodo pondrían bendición sobre el monte Gerizim y por eso allí adoraban. Esa era la base que tenían los samaritanos respecto al lugar. Pero, por otro lado, los judíos, con el contexto de todo el Antiguo Testamento, consideraban que era Jerusalén el lugar de adoración. Segundo de Crónicas 6:6 dice, pero escogí a Jerusalén para que mi nombre resida allí y escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Dios fue el que escogió que fuera en Jerusalén, donde iba a ser el lugar donde pues iba a hacer el templo y el centro de culto de la nación. Los Salmos 48, 1, 2, 78, 68 al 69 y 123, 13 mencionan que el lugar que Dios quiere para su santuario es Sión. Y si ustedes buscan a qué se refiere con Sión, Sión es el equivalente a Jerusalén. Así que esta era la base de los judíos para decir que era en Jerusalén donde se adoraba. Bueno, por la comprensión más integral del Antiguo Testamento que tenían los judíos, es que Jesús dice, como judío, adoramos lo que sabemos. Además agrega, la salvación proviene de los judíos. Tiene dos implicaciones. La primera es que la revelación de la salvación vino primero a ellos, a los judíos. En Juan 1 vemos eso, a lo suyo vino, ¿verdad? Aunque agrega, y los suyos no lo recibieron. Pero los primeros que reciben la revelación son los judíos. Y la segunda, de por qué la salvación proviene de los judíos,
Es porque Jesús es la fuente de la salvación. Él era judío, humanamente hablando. Entonces, he ahí la respuesta de Jesús. Pero agrega, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Jesús no toma partido, sencillamente dice lo que es. En cuanto a la adoración, lo importante no es el dónde, sino el cómo se adora. Y eso es lo que está claro. No es el lugar lo que importa, es el cómo, el interior. Al fin y al cabo, con el tiempo, estos dos lugares que están hablando, Gerizim y Jerusalén, iban a dejar de existir. En el año 70, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y dejaron de ser una nación. Entonces ya se imaginan que si ahí fuera la clave de adoración, ahí se hubiera terminado todo. Por eso Jesús dice, no es el lugar, es la actitud, la parte interior de la adoración lo que vale. En espíritu y verdad no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, el ser humano como adorador. Es una adoración interna del corazón que está alineada o en armonía con lo que enseña la Biblia y está centrada en Cristo. O sea, que la adoración de la que habla Jesús es para los nacidos de nuevo. El lugar no es lo más importante, es la actitud con la que se adora. Ustedes han visto que hay gente que viaja a Israel y otros que viajan de otras culturas a otros lugares santos para adorar a sus deidades. Es que eso no es lo importante. En el caso de Dios, es un corazón genuino, sincero, lo que él prefiere. La hora viene, dice Jesús, y lo repite esta frase en los versículos 21 y 23. Eso cuando él dice la hora viene, se está refiriendo a su muerte en la cruz y su resurrección. El Padre no busca a los adoradores del lugar o los de apariencia, o como diríamos, los del diente al labio. Busca adoradores genuinos en verdad y de corazón en espíritu. Puesto que Dios es espíritu, o sea, es un ser espiritual, sus adoradores deben serlo también en espíritu. Lo externo y lo interno. La adoración del lugar es externa. La verdadera adoración al Señor es interna. ¿Recuerdan del fariseo y el publicano? Oh, yo soy esto, yo soy lo otro, dice el fariseo. ¿Y qué dice el publicano? Séme propicio a mí, que soy pecador, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Uno era del lugar y el otro era de la actitud correcta. O, como diríamos, la adoración del lugar es aquel que está centrado en uno mismo. La persona que dice que adora, pero está llenando sus propios intereses, mientras que el verdadero adorador está centrado en exaltar a Dios. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, bombazo, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. Sé que viene el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Los samaritanos también esperaban al Mesías, pero no con la misma visión que los judíos. Lo veían más como un maestro. Ellos se basaban en Deuteronomio 18, a los versículos 15 y 18, que dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les salvará de todo lo que yo le mande. Entonces, la percepción de los samaritanos del Mesías era de un maestro. La expresión que está en ese versículo dice, sabemos que vendrá el Mesías y dice que es llamado el Cristo. Se considera, esto no es que la mujer lo haya dicho, sino esta es una nota de Juan, el escritor del Evangelio. Esta nota lo que sirve es para que sus lectores de finales del siglo I, ¿verdad?, entiendan el concepto de Mesías, que en griego era el Cristo, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, yo soy,
Saben que cada vez que leamos en la Biblia que Jesús dice yo soy, ese es un bombazo para los judíos, porque ese yo soy es lo mismo cuando Moisés le preguntó a Dios, y si me preguntan de parte de quién voy, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Yo soy el que soy, ¿verdad? Así que cuando Jesús dice yo soy, él está diciendo soy Dios, ¿verdad? En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. Ya explicamos por qué, ¿verdad? Un rabí hablando con una mujer solo y todo. Entonces vieron y che, el maestro está hablando con una mujer, dijeron. Pero ¿saben qué pasa? No obstante, dice el pasaje, ninguno le preguntó qué buscas o qué hablas con ella. Solo vieron al maestro y solo se quedaron chitón, ¿verdad? Pero les extrañó. Así que terminamos con el último, esta sección dice, entonces la mujer, ya después de ese encuentro, cuando le dice el Mesías, yo soy, la mujer dejó, ¿a qué fue la mujer? A traer agua y deja el cántaro, ¿ah? O sea, si ni siquiera sacó el agua, quedó impresionada por ese encuentro con Jesús, no atinaba y ahora se va y dice, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Y por aquí vamos a terminar el día de hoy para continuar viendo qué sucede posterior, pero veamos algo. Cualquier persona que genuinamente es impactada por el Señor Jesús, no solo lo toma para ella, sino lo va a compartir con otros. No sé cuál fue su experiencia y lo animo, si no lo ha hecho, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, el poquito tiempo le fui a contar a mi mamá, veníamos de otra tradición religiosa muy diferente, y le fui a contar que le había entregado mi vida a Cristo. Mi mamá me dijo, voy a respetar lo que tú digas, solo respeta lo que yo creo. Perfecto, le dije yo. Y luego en la Navidad estaba mi hermano, mi papá y mi mamá, y les volví a compartir que le había entregado mi vida a Cristo. Y después en un cumpleaños de mi mamá, que normalmente eran parrandas, hicimos una actividad para compartirle el Señor, y así a mis amigos de barrio y todo lo demás. Si usted todavía tiene esa deuda pendiente con sus amigos, con sus parientes, pague esa deuda. Busque cómo compartirles del Señor, así como dijo esta mujer. Se fue y fue a decir a los demás, vengan, vengan. Este puede que sea el Cristo. Me ha dicho todo lo que soy. Bueno, terminamos hasta acá. Como pudimos ver esta noche, todo ser humano experimenta una sed interna. Esa sed tiene que ver con la necesidad de vida eterna. El ser humano en su estado natural está en pecado, separado de Dios. Su destino eterno es estar separado de Dios. Y esa necesidad solo la puede llenar el Señor Jesucristo. Y así como a la mujer samaritana le ofreció el agua viva, también las personas que no tienen a Cristo necesitan esta agua viva porque es la vida eterna que Él da. Así que continuamos con ese trabajo de compartir el Evangelio a todo aquel que no conoce al Señor Jesús, para que nosotros podamos compartirle esa agua viva que las personas necesitan. Nos vemos hasta la próxima.